Ocho cuentistas del antiguo Caldas, por Fernando Arias Ramírez, Eduardo Arias Suárez y otros. Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura, 1973. El miedo, Blanca Isaza de Jaramillo Mesa. De manera, doctor, que usted no puede darme una definición exacta, científica, terminante de lo que es el miedo. No. El miedo es como una paralización súbita de todas las facultades, como una incapacidad de raciocinio, como una obnubilación momentánea del sentido común, como una fuerza sorpresiva que nos saca del camino de la costumbre y nos precipita por el talud de lo desconocido. ¿Y usted ha sentido miedo alguna vez en su vida? Sí, cuando era estudiante tuve dos miedos, pero dos miedos tremendos cuyo recuerdo aún me hace correr un escalofrío de angustia por la espalda. En la primera ocasión, mi espíritu pavorizado tocó las fronteras de lo sobrenatural. Todavía hoy no acierto a dilucidar de una manera satisfactoria lo que me pasó aquella noche. Allí hubo algo ultraterreno, algo que vino a mí desde el país helado del enigma. Mi segundo miedo fue quizás más intenso, pero de más corta duración. A ese sí le hallé rápido el origen trivial, el desenvolvimiento de una simplicidad elemental. El miedo debe ser una sensación exquisita, un sacudimiento tonificante de todas las células, como cuando nos pasa por el cuerpo una corriente eléctrica controlada por el especialista que nos cura de nuestras dolencias nerviosas. ¿No lo cree usted? Aquello no tonifica, por el contrario, nos deja una laxitud en el organismo y una vaguedad en el espíritu, de las cuales tenemos que convalecer lentamente como de una enfermedad del trópico. El miedo es como una mano bárbara que desorganizará los anaqueles del cerebro en donde tenemos bien ordenadas la memoria, la voluntad, el pensamiento, la palabra, el tacto, el raciocinio. Cuando salimos de él, hemos de volver a acomodar todo aquello que el miedo echó a volar como un viento loco. ¿Ya ve usted? Yo, que soy un haz de nervios, una gavilla de sensibilidad, que vivo detenida al borde mismo de las lágrimas, no he sentido nunca el miedo. He tenido temor, incertidumbre, zozobra, inquietud, pero nunca ese deslumbramiento súbito del miedo, esa atonía angustiosa de lo incomprensible, esa parálisis fría del espanto. Lo he buscado en los relatos alucinados de Poe, en las narraciones escalofriantes de Maupassant, en la prosa dura de Dostoyevsky, pero no lo he sentido en carne viva. No ha pasado en su carro de sombras por la pradera en calma de mi espíritu. Ante los cuentos de aparecidos, ante las leyendas trágicas de fantasmas, ante la adjetivación hiperbólica de los habituales narradores de cosas extraordinarias, yo he llegado a sentir un poco de miedo, pero es un miedo cerebralizado, académico, un miedo reflejo que cruza por mi alma sin dejar allí el estigma de su garra. Cuénteme usted, doctor, la historia de sus miedos. Yo le creía a usted la persona más serena, más equilibrada, menos propicia para captar las sensaciones confusas del miedo. Y aquel profesor de medicina, severo y discreto, acostumbrado a la presencia de la muerte, observador calmado de la angustia, espectador de todo humano dolor y toda humana ansiedad, aquel cirujano eminente que ha trasegado por entre vísceras y arterias y miembros doloridos con una precisión y un dominio de sí mismo sencillamente ejemplar, que ha intuido frente al lecho del paciente la presencia casi tangible de la muerte y ha adivinado en el horizonte de la pena la leve iniciación del amanecer de la salud, que ha llevado al extremo del bisturí salvador, prendida como una rosa, su confianza en el éxito, que ha puesto en las pinzas y en las tenacillas quirúrgicas como si fueran algodones cordiales sus frases de consuelo,
Me contó la historia de sus miedos en aquella penumbra tibia y aromada de claveles de la alcoba donde mi enfermo convalecía gracias a sus cuidados y a su ciencia. Cursaba yo los últimos años de medicina en la Universidad de Antioquia. Tenía un apartamento confortable en una casa de pensión que compartía con algunos compañeros de estudio. Lo compartía, por supuesto, en el comedor y en la sala de recibo porque cada uno tenía su cuarto separado. Solo en ocasiones nos juntábamos para dilucidar entre todos algún problema o plantear una tesis, o simplemente a conversar de nuestras aventuras juveniles y de nuestros proyectos para el porvenir. Muchos de estos compañeros se han destacado luego como cirujanos de prestigio nacional y especialistas famosos. La costumbre de las disecciones en el anfiteatro, en el roce diario con la materia doliente, en el contacto habitual con los miembros desgarrados o tumefactos, el manejo de las arterias que gotean como clepsidras obsesionantes, lo connaturalizan a uno de tal manera con la miseria de la carne que ya no siente ni asco o repulsión, ni temor ante una mano separada del brazo, ni ante un corazón que se abre bajo la cuchilla investigadora como un fruto cardeno del jardín de la muerte, ni ante un abdomen que muestra a la curiosidad del estudiante la anillada y esponjosa masa de los intestinos, ni ante la lividez del marfil del hueso desnudo. Los primeros días aquello es tremendo, no se puede comer porque entre nuestro apetito y el bistec se interpone la visión de la carne lacerada. No se puede conservar la ilusión ante una mujer hermosa porque nuestra mirada científica parece despojarla de su atrayente envoltura humana para ver solo la horripilante verdad del esqueleto. El amor mismo aparece ante nuestros ojos como un exacto juego de hormonas, como un desequilibrio glandular, sin poesía y sin emoción, pero aquello pasa y luego volvemos a creer en la dulce mentira de los besos y en la luz incitadora de unos ojos, para cuya mirada buscamos con ansia el diploma consagratorio. Un día fui al osario a buscar el material indispensable para mis estudios. Me traje unos fémures estupendos, grandes y pulidos, un cráneo hermoso, unos húmeros espléndidos, un hueso ilíaco de intachable diseño, unas vértebras magníficas. Llegué a mi cuarto con mi paquete de huesos, los lavé cuidadosamente, los froté con un lienzo, los acomodé bien acomodados en un pequeño cajón de madera y los coloqué en un ángulo de la alcoba en el suelo. Recuerdo hasta el más mínimo detalle. No olvido que era a fines de agosto y que hacía un calor molesto. Estudié mis lecciones. Cerré con llave la puerta de mi cuarto, corrí todos los cristales de la ventana, me metí en la cama, apagué la luz y me dispuse a dormir. Entonces sentía ya, entre el cajón de los huesos, 3 golpecitos isocrónicos. No puse atención al principio. Una rata, pensé, una ilusión mía, un crujido de la madera producido por el calor. Seguí escuchando. Con intervalos regulares los 3 golpes se sucedían en la caja. Me senté en el lecho y encendí de nuevo la luz. No había duda, los golpes venían de allá. A plena luz seguía sintiéndolos cada vez más nítidos y más calculados. Yo miraba con insistencia el cajón, pero era incapaz de levantarme. Me bebí de un sorbo el vaso de agua que había sobre la mesilla de noche. Me reproché mi cobardía. Lo sobrenatural no tenía nada que ver con mi perturbación auditiva. Aquellos golpes debían tener una explicación normal. Era ya muy tarde, había que dormir. Llevé de nuevo la mano al switch y quedé otra vez en la sombra que el ruido puntuaba de espanto. Entonces sentí el miedo, ese miedo de que le he hablado. Mi cama estaba colocada en ángulo y por la esquina de la pared una mariposa de alas inmensas subía y bajaba casi hasta mi cara. Yo sentía sobre la frente el viento frío de sus alas de sombra. La oía perfectamente, presentía la inminencia de su contacto absurdo. Era un ruido de sedas ajadas o de esmeriles frotados contra un vidrio.
Yo sentía alejarse hasta el techo su aleteo siniestro y descender hasta mi rostro con pausada ondulación. Ya era inevitable el roce helado de sus alas agoreras. Era un soplo isócrono, sibilino, ultraterreno. No supe qué hacer. En el cajón del obueso los golpes continuaban. No sé cuánto tiempo duró aquello. Pavorizado, loco, tembloroso, me cubrí la cabeza con las mantas. Recuerdo que el sudor me emparamaba el cuerpo. Oí aún sobre mi cabeza el aleteo fatídico. Al fin me quedé dormido. Cuando empezó a amanecer, me dispuse a aclarar el enigma. No había nada, absolutamente nada extraño en mi cuarto. Las ventanas y las puertas estaban cerradas. Busqué en la caja de los huesos. Continuaba hermética, tal y conforme yo había colocado. Ni uno solo de ellos se había movido. Por detrás del armario, por debajo de la cama, por las paredes, por las rendijas, por todas partes, busqué la mariposa. No hallé nada, ni un resquicio por donde hubiera podido huir, ni un solo hueco donde hubiera podido esconderse. Nada. A través de los años jamás he podido explicarme aquello. Aún me preocupa la solución de este misterio. Ese fue mi primer miedo. Ese fue el que tocó las fronteras de lo desconocido. Mi otro miedo tuvo origen perfectamente aceptable, pero no por lo súbito, fue menos intenso. Preparaba mi tesis y me había llevado para mi apartamento uno de los esqueletos de estudio de la universidad. Era un esqueleto francés, admirablemente reconstruido, perfecto en el juego de sus falanges y de sus complicados engranajes. Tenía una espléndida calavera, un cráneo pulimentado y fino, unos dientes parejos de agresiva blancura, unas manos estilizadas como si hubieran sido manos de pianista o de tocador de arpa. Mis amigos y yo nos acostumbramos tanto a aquel compañero discreto y silencioso que su presencia llegó a sernos familiar. Lo tratábamos como un camarada comprensivo y humilde, como un colega en vacaciones. Cuando analizábamos su anatomía, gustábamos de disertar acerca de él. Quizás habría sido un bohemio parisino, un poco poeta y romántico, muerto en olor de pobreza, o una griseta desprevenida y loca que tras de hacer piruetas ágiles en un cabaret o recorrer en nocturnas aventuras amorosas las márgenes del Sena, hubiera muerto en una noche de luna, a la sombra de un almendro en flor, con una postrera ráfaga de cocaína en las pupilas agrandadas por la sombra violeta de las ojeras artificiales. Le cogí tanta confianza al esqueleto que acabé por sentarlo en un taburete en el centro del saloncito, como si fuera un amigo permanente. Un día uno de los compañeros resolvió acomodarle sobre la calva definitiva un sombrero que ya no usaba. Así adquirió más apariencia humana. Otra vez yo quise jugarle una broma. Descolgué de la pared el tiple con que alguno de mis colegas gustaba amenizar nuestras tertulias y se lo puse sobre las rodillas embisagradas. Coloqué una de sus manos en posición de tocar y lo dejé así largos días. Me hacía gracia verlo con ese instrumento musical que tenía al extremo una cinta roja que le sesgaba las costillas como un breve camino de púrpura. Mucho tiempo estuvo así sentado en el centro de mi cuarto de estudio. No protestó de mi reverencia, ni alteró el ritmo estabilizado de su ancha sonrisa. Una noche yo estudiaba de espaldas a él en altas horas, en medio de un silencio absoluto, los puntos más áridos de mi tesis. Me había olvidado de su presencia, cuando de improviso un largo alarido musical rompió la calma de mi alcoba. Las notas se elevaron primero en un crescendo eufórico y luego se fueron desvaneciendo en un sostenido lamento armonioso. No sabría decirle qué sentí. El cabello se me erizó, como despeinado por la racha de lo sobrenatural. Una tenaza fría se hinchó en mi cerebro. La voz se hizo angustia en mi garganta. Abrí la puerta y eché a correr por el pasillo entre la oscuridad. Aquellas notas parecieron vibrar largo rato. El pánico paralizó mis facultades psíquicas. Perdí la capacidad de razonar.
Mis músculos se relajaron en la tortura del miedo. Mi corazón quedó por un instante como suspenso en el vacío. Cuando al fin me decidí a penetrar en el saloncito, me lo expliqué todo. La mano del esqueleto caía a lo largo de la caja sonora. ¿Quién sabe por qué? Aquella diestra de resortadas falanges se zafó del seguro y deslizó sobre las cuerdas, produciendo aquella armonía insólita y macabra. No me creerá usted, pero lleno de respeto y temblando aún, cogí el esqueleto. Lo despojé del sombrero y del tiple. Lo llevé a mi cama, lo acomodé con todo cuidado como si se tratara de un enfermo. Lo cubrí con las mantas porque me pareció que tenía frío. Y hasta recuerdo que le dije suaves palabras de desgravío y le hice donación transitoria de mi alma durante varias noches para hacerme perdonar mi inculpable indiferencia. ¿Ya ve usted, amiga mía, qué cosa más extraña y más ilógica es el miedo? 8 cuentistas del antiguo Caldas, por Fernando Arias Ramírez, Eduardo Arias Suárez y otros. Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura, 1973.